Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a hacer una presentación comercial técnica de la marca Paradox en nuestra línea de equipos Spectra Magellan. Para iniciar, Paradox es una empresa con más de 30 años en el mercado ecuatoriano. El origen de la marca es canadiense y su representación exclusiva en Ecuador está a cargo de la empresa Sistemas de Seguridad S.A. Todo distribuidor que necesite compartir la marca debe solicitarnos a nosotros soporte técnico, capacitaciones o demás, ya que somos la única representación exclusiva en el país. La presentación contiene información sobre la línea Spectra y Magellan. La línea Spectra Magellan tiene la posibilidad de expansión por medio de módulos bus o módulos de comunicación. Estos módulos pueden ser cableados o inalámbricos. Cada central tiene una ventaja de que puede ser programada de manera local por teclado o de manera remota por una computadora mediante un software llamado Babyware. Para podernos conectar remotamente tenemos la opción de hacerlo vía IP o vía GPRS mediante un chip celular. Todos los módulos, desde el más económico hasta el más completo de la línea, tienen la posibilidad de integrar módulo IP, módulo GPRS, módulo de voz e incluso hacer un monitoreo personal que no necesita ningún módulo y hacer una llamada a un número telefónico grabado en su memoria. ¿Cuáles son las características de los paneles? Son paneles híbridos expandibles hasta 32 zonas. Híbridos porque poseen la tecnología de zonas cableadas y permiten la posibilidad de zonas inalámbricas. Las zonas que ustedes ven en placa permiten la posibilidad de hacer un tipo de doblaje. Con esto duplicamos la capacidad de las zonas. Si el panel es de 4 zonas, pasa a ser de 8 y de 8 pasa a ser de 16. Cada teclado me permite conectar una zona adicional. Puedo conectar hasta 15 teclados, con lo cual tendría la posibilidad de tener 15 zonas adicionales. El sistema se puede dividir en dos particiones. Son dos áreas diferentes controladas por un mismo cerebro. La ventaja de la partición es que puedo independizar áreas, puedo independizar zonas, puedo independizar usuarios, para que una instalación que tenga más de un área con diferente horario de trabajo pueda gestionar su seguridad de manera independiente. Podemos agregar hasta 32 usuarios y a cada usuario asignarle un llavero inalámbrico. Una función de armado noche que me permite en residencias tener una discriminación diferente al armado que normalmente conocemos como armado en casa. El armado en casa que busca proteger las áreas perimetrales. El armado noche busca proteger áreas perimetrales y áreas internas que en la noche a mí me gustaría proteger, como por ejemplo un área de estudio. El software de programación Babyware es gratuito. La conexión se puede hacer también localmente mediante un cable USB que nosotros distribuimos, que es el PA307 USB, o la puedo hacer remotamente a través del módulo IP. La manera más sencilla es a través del módulo IP. Solo requiere el número de serie del panel y desde cualquier parte del mundo puedo enlazarme al sistema. Tengo la posibilidad de grabar 5 números para que el panel llame automáticamente en caso de generar un evento de alarma. Tiene tarjeta de monitoreo para empresas de seguridad que presten este servicio. Y tengo opción de conectar PGMs para control de equipos eléctricos o control de encendido apagado de dispositivos
o prender cerco, o prender luces, abrir puertas de garaje, etcétera. Todo lo que sea switchable lo puedo controlar a través de los PGM. En la línea Spectra tenemos el modelo M Spectra SP4000 y el modelo SP5500. En la línea Magellan tenemos el modelo MG5050. Ustedes pueden ver en la presentación las diferencias entre cada uno de los paneles. Las capacidades de zonas del panel SP4000 en placas son 4 zonas. Con doblaje puedo llegar a 8 y con la zona de teclado puedo llegar hasta 9. Si conecto más teclados, puedo llegar hasta 32 zonas. De igual forma, puedo llegar a 32 usando expansores de la línea ZX8SP que me permiten agregar hasta 8 zonas por cada expansor. Al inicio dijimos que el panel era híbrido. Pues bueno, ¿cómo lo hago híbrido? Tengo la posibilidad de conectar un módulo, que es un módulo que me permite agregar hasta 32 zonas inalámbricas, siempre y cuando la capacidad de zonas cableadas no sea usada. Si yo uso zonas cableadas, la capacidad total entre cableados inalámbricos serán 32 zonas. Para yo poder tener cobertura inalámbrica necesito módulos adicionales compatibles con el panel Spectrum Magellan, que es el RX1 o el RTX3. El RX1 es un panel, es un módulo unidireccional que me permite tener conexión con sensores y magnéticos inalámbricos, pero no me permite la recepción de equipos como sirenas inalámbricas o teclados inalámbricos que son bidireccionales. Entonces, cuando yo necesito un equipo bidireccional, debo recurrir al receptor RTX3, que también es compatible con la línea Spectrum Magellan. Hasta 2 RTX3 puedo poner, perdón, hasta 2 repetidores también me permite poner el panel con la línea Spectra SP5500. Que es el repetidor. Es un dispositivo que en caso de que la cobertura inalámbrica no sea suficiente, me permite amplificarla a 70 metros adicionales. El modelo de repetidor es el RPT1. Su alimentación es a través de 16.5 voltios de corriente alterna, que es un transformador de alarma. Tiene entrada de batería para respaldo en caso de corte de energía. Y es compatible con el panel SP5500 y el panel Magellan MG5050. El panel SP4000 es un panel unidireccional, no me permite la posibilidad de amplificar la señal inalámbrica. El resumen de compatibilidades aquí
tenemos un teclado inalámbrico en la línea Paradox, que es el K37, que es compatible con los paneles SP5500 y Magellan MG5050. La sirena inalámbrica, como había indicado, no es compatible con el panel SP4000 porque el panel SP4000 es un panel unidireccional. Ahora les presento los módulos compatibles con los paneles Spectrum Magellan. El primer módulo es un módulo de comunicación, se conoce como módulo de voz externo. Este módulo tiene dos formas de trabajo. Primera forma, conectarlo directamente en la placa del panel de alarmas y hace su comunicación a través de la línea telefónica que puedo conectar al panel. En caso de que el cliente no disponga de línea telefónica, pero requiera este módulo, la segunda opción de trabajo es a través de un módulo de comunicación GSM, que es el PCS250, que es el segundo módulo que ustedes ven ahí. ¿Qué hace el módulo de voz BDMP3? Me permite tener interactividad mediante una llamada telefónica al número celular en caso de usar el módulo PCS250 o al número convencional en caso de usar la línea telefónica directa a la placa. Cuando llamo, el panel me permite controlarlo mediante comandos de voz. Estos comandos de voz ya están preconfigurados, no son configurables. Yo puedo también programar para que el panel llame hasta 8 números telefónicos y emita mensajes de voz pregrabados en el equipo. También puedo armar y desarmar desde el módulo de voz, simplemente comunicándome e interactuando con el mismo. El módulo PCS250 es un módulo de comunicación GSM y GPRS en banda de 2G. Como GSM, él me permite enviar alerta hasta 16 números telefónicos y hacer encendido y apagado del panel de alarmas mediante un mensaje de texto. Como GSM también yo puedo usar el módulo de voz BDMP3 y hacer las llamadas o reporte de eventos a través de comandos de voz. Como GPRS, el equipo me permite a mí conectarme vía aplicación celular InsightGold para el reporte de eventos vía app. Como GPRS yo también puedo hacer uso del módulo para transmisión de monitoreo IP, GPRS, a una receptora de monitoreo Paradox. La receptora es la más económica del mercado, que es la receptora IPR512, tiene capacidad para 2048 abonados. Y lo único que yo debo de hacer es tener mi receptora con un puerto IP público y hacer la transmisión de los eventos. Se suma a la línea de comunicadores el módulo PCS265 LTE. El módulo PCS265 LTE es un módulo que funciona en la banda de 2G, 3G, 4G y LTE. Esto para evitar que en algunos sectores donde ya no hay cobertura de 2G pueda haber problemas de comunicación o de transmisión. Este es un módulo netamente GPRS, no tiene la opción de trabajar con módulo de voz. Sí me permite a mí enviar alertas por mensaje de texto. Es compatible con la app InsightGold y también es compatible con el tema de monitoreo a través de la receptora IP GPRS de Paradox, IPR512. Paradox también dispone de un software que simula la receptora, es un software gratuito que se llama IPRS7, que me permite a mí tener la misma funcionalidad de la receptora a través de una IP pública y un puerto, poder tener comunicación con los paneles.
Este es el formato de recepción de los mensajes de texto. Los mensajes son personalizados, como ustedes pueden ver. Se puede saber de qué usuario fue el que utilizó el armado tipo mensaje de texto. Se puede ver el nombre del evento específico, si es armado o desarmado, o si es alarma. La hora exacta, y en caso de particiones o de sistemas de una sola partición, también se puede verificar el área. Siguiente módulo es el módulo IP 150. El módulo IP 150 permite el control del sistema mediante una aplicación celular que se llama InsightGold. Al igual que el GPRS, mediante un chip Omegas, aquí ya lo hago a través de una conexión a red con salida a internet. Yo puedo recibir todos los eventos del sistema a mi aplicación celular. Por este módulo yo también puedo hacer uso del software para PC Babyware para conectarme remotamente desde cualquier parte del mundo y poder configurar 100% mi panel de alarmas. Tiene dos entradas, salidas que son configurables desde la aplicación celular y también son controladas por la aplicación. No requiero una IP fija o una IP pública para poder tener salida, ya que el módulo trabaja en formato de P2P. Esto es el interfaz de la aplicación celular InsightGold. Como les indicaba, hay dos formas de conectarse. Mediante GPRS, panel módulo PCS250 o 265 LTE, o mediante una configuración de internet mediante el módulo IP150. Puedo controlar hasta 32 sistemas desde la misma aplicación. Puedo tener la opción de que la empresa presente su información a manera de publicidad o mercadeo. Cada vez que el cliente abra la app va a ver el logo, los teléfonos de contacto y el correo de contacto de la empresa. Puedo armar y desarmar particiones. Puedo ver el estado de la zona, si la zona está abierta, si la zona está cerrada. Puedo revisar los fallos del sistema. Y puedo controlar los PGMs, como yo les había indicado. Los PGMs son salidas que me permiten controlar estados abiertos o cerrados. Por ejemplo, con un PGM yo podría prender una sirena remota, prender un foco, prender un reflector, mediante una interfaz de relés que me hagan las veces de soportar el voltaje de mi equipo. Cada panel tiene una cantidad diferente de PGMs. El panel SP4000 viene con un PGM incorporado, el panel 5500 con 2 PGM y el panel Magellan MG5050 con 4 PGM. Esta es la interfaz del software y configuración. El software es gratuito. El software me permite a mí monitorear y hasta configurar un panel 100% desde software. Yo no necesito tocar el teclado para poderlo configurar. Todo lo hago desde software, desde la configuración de zonas, usuarios, atributos de los usuarios, etc. Es una gran herramienta que ahorra mucho tiempo al momento de la revisión de fallos. Cuando usted, un cliente, le detecte o le reporte un fallo en el sistema, lo primero que podemos hacer es darnos una idea del problema mediante una conexión remota. E incluso ciertos fallos pueden solventarse con esta herramienta. Por ejemplo, la pérdida de hora. La pérdida de hora se puede solventar mediante Babyware. Me permite a mí actualizar la hora del panel. Babyware es una herramienta gratuita, no necesita licencia para poderla utilizar. La receptora más económica del mercado es una receptora de monitoreo IP GPRS, es la IPR512.
con su última actualización, duplica la capacidad de abonados de 1024 a 2048. Tiene dos puertos LAN, tiene un puerto WAN, tiene un puerto COM para conectarse con el software de automatización. El software de automatización no lo distribuimos nosotros. Existe varios software en el mercado que son compatibles, la mayoría, por no decirlo todos, son compatibles con la receptora. Es configurable desde un teclado frontal. Tiene tarjeta externa para grabar lo que es la configuración. En caso de que usted sufra daños en su equipo, simplemente con la información de la micro SD, usted puede hacer un respaldo de la base de datos. Ahora vamos a ver la conexión de los equipos y de los módulos. Primero, la conexión de los elementos indispensables para su funcionamiento, el transformador de alarma, el TR-Alarm es un transformador reductor de 16.5 VAC. La conexión se realiza desde la salida del transformador hacia la entrada o los dos primeros tornillos de la placa que dicen AC, corriente alterna. Segundo elemento es la conexión de la sirena. La sirena tiene polaridad. La entrada de corriente alterna no tiene polaridad, no existe positivo y negativo. En la sirena, la mayoría de sirenas tienen dos hilos, un hilo rojo y un hilo negro. El hilo rojo es positivo, el hilo negro es negativo. En caso de ustedes ver tres hilos, normalmente los colores son blanco, rojo y amarillo. El blanco es la línea negativa, el rojo es la línea positiva. Se conectan en la entrada o en la salida llamada bell más menos de la placa del panel de alarma. La línea telefónica. La línea telefónica para el monitoreo personal local desde la placa. Se hacen en las borneritas de entrada que se denominan RINTIC R1T1. RINTIC significa que es la entrada de línea telefónica, la línea que viene de la calle, la línea que viene del poste, la línea que alimenta la residencia o el local comercial, ingresa en RINTIC. Una vez que ingresa en RINTIC, la salida que me da tono para mis extensiones o mis teléfonos es la salida R1T1. ¿Por qué se recomienda hacer una entrada-salida? Sencillo, porque nosotros deberíamos tener prioridad en caso de un evento de alarma para que exista la comunicación o el reporte del evento. La prioridad se logra cuando la línea telefónica tiene conexión de entrada-salida. Si yo conecto la línea telefónica solamente en la entrada, si el teléfono está mal cerrado o tiene algún problema, pues la llamada no se va a dar. Entonces la recomendación siempre será hacer una conexión de prioridad entrada-salida como la que ustedes pueden ver. RINTIC, línea de entrada, R1T1, línea de salida. Ahora vamos a ver los módulos. Los módulos expansores que me permiten a mí ampliar la capacidad de zonas. Los módulos inalámbricos que me permiten a mí ampliar la capacidad para zonas inalámbricas. Los módulos de teclado se conectan a la misma entrada que se llama bus de comunicación.
El bus de comunicación tiene 4 hilos formados por el auxiliar positivo-negativo y las entradas salidas de reloj que se llaman green yellow. Entonces, la conexión es sumamente sencilla. Todos los módulos tienen una nomenclatura para identificar a qué corresponde cada tornillo. En el teclado yo voy a encontrar la nomenclatura que dice yellow, green, black, red. Yellow green lo conecto al yellow green de la placa, black al negativo de auxiliar y red o rojo al positivo de auxiliar. Y con eso yo ya completo la conectividad entre el módulo y la placa. ¿Cómo conecto el teclado? ¿Cómo conecto el módulo inalámbrico? De la misma forma, en la gráfica está el ejemplo del RX1. Usted va a encontrar la nomenclatura por la inicial del color, la Y para yellow, la G de green para verde, la B de black para negativo de voltaje y la R de red para rojo de voltaje. En los expansores, de igual forma, ustedes van a encontrar la misma nomenclatura para poder identificar dónde debo hacer la conexión. Cuando coloco más de un expansor, yo debo hacer el direccionamiento. ¿Qué es el direccionamiento? Es poderle decir al sistema qué expansor es el número 1, qué expansor es el número 2, qué expansor es el número 3, porque depende de eso, va a afectar con el número de la zona a la que yo voy a conectar. ¿Cómo hago para que el panel identifique cuál es el 1, 2 y 3? En los expansores hay un jumper con 3 posibles posiciones. De fábrica, el jumper viene entre los pines 1 y 2. Significa que es el primer expansor. Si yo quiero direccionarlo como expansor 2, yo tengo que mover ese jumper a la segunda posición. Y si quiero direccionarlo como expansor 3, yo lo muevo a la tercera dirección. Son únicamente 3 posibles posiciones que puede tener el jumper. Ahora vamos a ver cómo se conectan las zonas. Las zonas simplemente son contactos secos que me dan un estado de abierto o cerrado según la posición en la que se encuentre. En la gráfica vemos un sensor de movimiento y vemos un magnético simple. La condición es sencilla. Cuando se trata de un magnético, si el magnético está pegado a su imán o cerca a su imán, genera un campo magnético que hace que un piezoeléctrico incorporado en la parte electrónica del equipo se cierre. Entonces, si yo coloco un magnético en una puerta, cuando la puerta esté cerrada, el magnético está cerrado. Cuando yo abro la puerta, el magnético se considera como una zona abierta. Entonces, la conexión es muy sencilla. El contacto magnético se conecta a través de una resistencia final de línea de 1000 ohmios que viene incluido en el kit de instalación. La resistencia es de color verde,
Su valor es de 1000 ohmios y me permite a mí supervisar el estado del cableado. ¿Cómo funciona esto? Sencillo. Coloco la resistencia en el equipo, en una de las líneas, no tiene polaridad, la conexión de zonas no hay positivo y negativo, se identifican como entradas de zonas Z y la letra C, que es el común. Entonces la zona 1 vendría a ser la Z1 y C, y la zona 2 vendría a ser la Z2 y C. La zona 3, de igual forma, la Z3 y C, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo conecto el magnético a la zona 1? Simplemente uno de los extremos en C y el otro extremo en Z1, y en cualquiera de las dos líneas no hay problema porque no tienen polaridad. Va la resistencia final de línea para supervisión del cableado. La resistencia, como su nombre lo indica, final de línea, se coloca en el equipo. En el gráfico vemos también un sensor de movimiento para ilustrarnos en la conexión. El sensor de movimiento, a diferencia del magnético, necesita alimentación de 12 voltios. Esa alimentación, como ustedes ven en el gráfico, lo toma de la misma salida auxiliar que alimentaban el bus de comunicación. En el ejemplo anterior teníamos un magnético y un sensor de movimiento. Esos equipos se llaman equipos de contacto normalmente cerrados, porque su condición inicial al momento de estar en sistema normal es un lazo cerrado. Pero hay equipos que tienen una funcionalidad inversa, y son los equipos normalmente abiertos. Hay varios equipos normalmente abiertos, por ejemplo, los detectores de humo, las estaciones manuales, ciertos botones de pánico, interruptores, son equipos normalmente abiertos. Entonces, ¿cómo hago para conectar equipos normalmente abiertos como entrada de zona? Aquí, la resistencia ya no va en serie, sino va en paralelo al equipo. La misma resistencia anterior, la resistencia de 1000 ohmios, se conecta de manera paralela para causar el mismo efecto anterior cuando yo cerraba o abría la zona. En este caso, cuando la zona está cerrada, me genera la alarma. Cuando la zona está abierta, la zona se comporta de manera normal.
La conexión se hace de igual forma entre Z y C. Z, zona, C, común de la zona. A manera de referencia, las C, indistintamente de la zona que sea, pueden usar la C de la 1, la C de la 2 o la C de la 3. No hay ningún problema. En la presentación inicial se dijo que los equipos tienen la opción de doblaje de zona. Este doblaje de zona se realiza de dos formas: utilizando la resistencia final de línea o no utilizando la resistencia final de línea. Si los equipos que yo voy a usar son equipos normalmente cerrados, yo puedo usar el tipo de doblaje sin resistencia final de línea como el que veo en la gráfica. ¿Qué es lo que yo hago? Para diferenciar la zona normal y la zona doblada, yo hago el uso de un valor de resistencia diferente. La zona normal, con una resistencia de 1000 o una resistencia de color verde, y la zona de doblaje con una resistencia de 2200 ohmios, que físicamente es una resistencia que tiene 3 rayas rojas. La conexión se hace de forma paralela entre la entrada de zona y el común. En este caso, en el gráfico, están conectadas entre 1 y C. En esta resistencia, la configuración debe especificar la conexión. En configuración debemos indicar que es una conexión en paralelo sin resistencia final de línea, porque son equipos normalmente cerrados los que estoy utilizando. Si yo necesito hacer doblaje para conexión de equipos que necesiten resistencia final de línea, necesito esta conexión que se llama en serie. Aquí yo utilizo 3 resistencias por cada zona. Y la conexión es a través de una serie. Los equipos
Las zonas se conectan en serie y las resistencias de doblaje se conectan en paralelo. La resistencia de doblaje de la zona 1 va en paralelo y la resistencia de doblaje de la zona doblada, en este caso la 5, también va en paralelo. Definiciones de zonas. Hay zonas de entrada y hay zonas de salida. Dentro de la configuración yo tengo que establecer una ruta de entrada-salida en toda instalación. La zona que yo inicie dentro de mi ruta de entrada se conoce como una zona de tiempo. Esta zona es la primera zona que yo abro al ingresar. En este caso, la puerta de ingresos normalmente es la puerta o la zona de tiempo que nosotros llamamos dentro de la configuración, porque es la primera zona al abrir. Todo lo que esté en la ruta de acceso entre la zona de tiempo y el teclado se conoce como zonas de seguimiento. Puertas, sensores que estén dentro de la ruta de ingreso deben ser configuradas como seguimiento. Y todo aquello que no sea parte ni de la zona de tiempo ni de la zona de seguimiento se conocen como zonas instantáneas. Entonces, en mi configuración, yo tengo que establecer, de acuerdo al funcionamiento del tipo de zona, cuál es la que cumple la funcionalidad requerida. En el ejemplo que ustedes ven aquí, es un jueguito muy sencillo. Yo tengo tres tipos de armados. Tengo un armado en casa, noche y total. En el ejemplo hay áreas que yo voy a hacerlas funcionar de manera diferente. Hay una funcionalidad en el armado en casa, una funcionalidad en el armado noche y una funcionalidad diferente en el armado total. Yo lo que debo de hacer es lo que se conoce como zonificación. Y yo tengo que especificar de qué forma quiero que la zona funcione. Si la quiero como instantánea, la quiero como seguimiento o simplemente quiero que esa zona quede anulada en ese armado. Aquí en el ejemplo hay una zona, por ejemplo, que yo le he puesto un sensor de movimiento, Hall, donde ni en el armado noche ni en el armado en casa quiero que funcionen, pero sí quiero que funcionen en el armado total como una zona de seguimiento. Entonces, esta especificación yo la busco dentro de la tabla de programación y simplemente elijo la definición de zona con los 2 dígitos que me da la tabla en el lado izquierdo. Por ejemplo, busco una zona que en casa y en noche no se arme y en el armado total sea seguimiento y es la tipo 07. 07 sigue armado total. Entonces, para la programación yo lo único que tengo que hacer es mi tabla, mi referencia y especificarle de qué forma yo quiero que trabaje. Siguiente ejemplo, yo necesito una zona, por ejemplo la zona 9, le he dicho al sistema que no quiero que funcione en el armado en casa, pero en el resto de armado sea instantánea. Busco esa opción
no armado, instantáneo, y la encuentro en la tipo 09. 09 instantáneo, armado noche total. Entonces, ese numerito que yo elegí, 09 y 06, son los numeritos que yo voy a configurar en la programación del tipo de zona. Simplemente me valgo de esta tabla y de acuerdo al tipo de armado que yo voy a necesitar. Si yo no voy a usar el armado en casa o el armado noche, simplemente me rijo por la columna que dice armado total. Existen zonas de fuego, existen zonas de robo 24 horas, existen zonas que solamente hacen que el teclado suene, se conocen como avisador. Existen zonas de robo para que suene la sirena en caso de una alarma, que es el tipo 16. Entonces, yo lo que necesito es saber qué zona debo utilizar. Una vez que yo he definido con la tabla cuál es el tipo de zona que yo debo establecer para mi instalación, yo puedo empezar a programar. ¿De qué forma? Para entrar en programación, pulso la tecla entrar y luego mi código de instalador, que de fábrica es 4 veces el dígito 0. Cuando el sistema está en programación, armado y en casa, que son LEDs que están en el teclado, empiezan a parpadear. Si armado y en casa parpadean, estoy dentro de programación. Si armado y en casa se iluminan, estoy dentro de una sección de la programación. Entonces, yo me voy a guiar por esos dos LEDs, armado y en casa, que ustedes pueden ver en el teclado. Armado y en casa parpadean en programación, armado y en casa fijo dentro de una sección. Una vez que yo entre en programación,
con entrar 4 veces 0 el código de instalador, yo puedo ir a la respectiva sección a configurar y dejar los datos que me piden. Entonces, para grabar zonas, ¿qué datos debo incluir? Las secciones están relacionadas al número de zona. La sección 001 es la sección para programación de la zona 1. La sección 032 es la sección para programación de la zona 32. La sección, las particiones están diferenciadas como partición 1, 2, o puedo activarlo el número 3 para indicar que pertenece a ambas particiones. Y utilizo la tabla que vimos anteriormente en la configuración de zonas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entro a programación, entrar, 4 veces el dígito 0. Una vez dentro de la programación, ingreso los 3 dígitos de la sección. En este caso, para la zona 1, 001. Ingreso los 2 dígitos de la definición de zona. En el ejemplo habíamos hablado de 05 y 07. Aquí irían esos dígitos. 05 para definir como una zona de seguimiento. 07 para que sea seguimiento armado noche. O 10 para que sea instantáneo armado noche total, según la tabla vista anteriormente. Luego ingresamos un dígito de la partición. La partición asignada normalmente es la partición 1, digitamos 1, y luego vemos las opciones de zona que normalmente presionamos con entrar para avanzar a la siguiente zona. Una vez que grabamos con entrar, automáticamente pasamos a al paso número 3, ya no tengo que escribir la sección, simplemente digito la definición, partición, entrar. Si la zona va a ser del tipo inalámbrico, al mismo paso anterior, le agrego este paso donde yo registro el número de serie del equipo en la sección 061 a la 092, dependiendo del número de zona que vaya a configurar. Si es la zona 4, la zona inalámbrica, pues la sección es la 064. Si es la zona 5, la inalámbrica, la sección es 065. Y así sucesivamente.
Los contactos magnéticos inalámbricos vienen con dos números de serie que pueden ser registrados. El primer número de serie es el número incluido en el sticker del equipo inalámbrico. El segundo número de serie es el mismo serial, pero sumado un dígito. Es decir, si termina en 0, el siguiente será terminado en 1. ¿Y para qué es esta segunda entrada? Para conectar un equipo cableado dentro del equipo inalámbrico. Yo podría tener dos zonas, una zona 100% inalámbrica y una zona inalámbrica, pero a través de un dispositivo cableado, como por ejemplo magnético lámpara. Para programar la zona del teclado, presiono por 3 segundos la tecla Power, luego el número de la zona, que la voy a asignar como zona de teclado, y al final la tecla Entrar para grabar. Si el teclado es de 32 zonas, el número de zona debe ser de 2 dígitos, del 01 al 32. Si el teclado es de 10 zonas, simplemente debo ingresar los números del 0 al 9. 0 para 10. Para cambiar el código de instalador, la sección 397. ¿Cómo hago para saltar entre secciones? Sencillo. Para entrar en programación, entrar 4 veces dígito 0. Para avanzar en la sección, en este caso 397, digitaríamos 397 y los 4 dígitos del nuevo código de instalador. ¿Cómo grabo los llaveros inalámbricos o los usuarios? Mediante el código maestro del sistema, que es el 1, 2, 3, 4. Presiono la tecla Power más el código maestro. Presiono el número de usuario del 01 al 32. Luego ingreso 2 veces el código de 4 dígitos que voy a asignar al usuario. Y al final, para asignar el control remoto, presiono 2 veces cualquier tecla del control remoto y queda grabado el control. En caso de que el sistema esté particionado, debo de identificar a qué partición corresponde, si a la partición 1 o a la partición 2. Para darle funciones al llavero de control remoto,
Las funciones se dan en las secciones 611 para el llavero número 1 o de las 610 para afectar a todos los llaveros.